Buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Es un placer el volver a vernos a través de este medio y poder compartir con todos ustedes de la palabra del Señor. Vamos a suplicar su guía y su dirección a través de una oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este día, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites ahora disfrutar juntos. Te rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría y discernimiento de tu palabra y que por medio de tu Santo Espíritu tú obres en cada uno de nosotros para que a través de esta palabra podamos conocerte más a ti, Señor. Y esto nos haga desear y amar más el vivir una vida íntima contigo, Señor. Queremos rogarte que también tú tengas misericordia para que sigas trayendo salvación y vida eterna a cuantos puedan escuchar y que tú uses con poder este Evangelio, Dios mío, para transformar y cambiar sus vidas para siempre. Que sean vidas, Señor, que nazcan de nuevo a esta nueva vida que solo tú puedes dar. Así te lo rogamos y te damos las gracias por todo. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Señor. Miren, estoy convencido de que muchas veces, sobre todo nosotros los creyentes, ¿verdad?, nos habremos referido a Dios de alguna de las maneras que se mencionan de Él en la palabra. Y especialmente, seguro que habremos utilizado en bastantes ocasiones dos maneras de referirnos a Dios. Por un lado, nos habremos referido a Él como el Dios creador, el hacedor, ¿verdad? Y por otro, también nos habremos referido a Él como el Dios soberano. Y miren, tanto una como la otra referencia nos ayudan, entre otras cosas, a entender algo muy importante acerca de Dios y que me van a permitir quizás que lo exprese así. Y es entender cuál es la posición que Dios ocupa en todo lo que existe, ya sea visible como invisible. ¿Y qué es lo que vemos acerca de Dios en este sentido? Pues vemos que su posición es única y que Él se encuentra por encima absolutamente de todo. No hay nada creado y no hay nadie creado que pueda estar por encima de Dios, ni que pueda ser como es Dios. Todo lo contrario, ¿verdad? La palabra, si algo nos enseña, es que precisamente todo ha sido hecho por Él y que todo depende en absoluto de Él. Él es el creador de todo. Él es el que lo gobierna todo. Y miren, con esto en nuestras mentes, hoy, esta tarde, vamos a abordar otra de las perfecciones comunicables de Dios. Y esta es la voluntad. En este caso, como esta perfección comunicable es bastante más extensa que la que hemos visto anteriormente, pues vamos a dedicar varias semanas para tratar acerca de la voluntad de Dios. Y la voluntad, como perfección de Dios, hace referencia, por un lado, a la determinación perfecta de Dios y también, por otro, a su ordenación soberana de todas las cosas visibles y las cosas invisibles, absolutamente de todo. Y tanto la determinación perfecta como la ordenación soberana son aplicables tanto a Dios mismo, por ejemplo, en cuanto a sus decretos o a sus actos, como son aplicables también a toda su creación. Y ahí están incluidos, por un lado, los acontecimientos de la historia y también los pensamientos y los actos de las personas. Es decir, que lo que vamos a ver a continuación en su palabra, para que lo podamos entender, es que todo, absolutamente todo lo que ha sido creado, depende única y exclusivamente de la voluntad de Dios, que, como decimos, es el creador y es el que gobierna todo. Y esto, como vamos a ver, es así, sobre todas las cosas, para que nosotros podamos seguir admirando, contemplando y reconociendo, si cabe aún más, la grandeza de la gloria de Dios. A continuación, en esta tarde, vamos a ver una serie de puntos que nos van a manifestar claramente lo que ya estamos diciendo, que absolutamente todo depende de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que depende, por ejemplo, de la voluntad de Dios? Pues miren, en primer lugar, vamos a ver que depende la creación y su preservación. Miren hacia donde miren, todo lo que existe, donde quiera que existe, como quiera que existe, por qué existe y el tiempo en el que existe, es absolutamente algo que depende todo de la voluntad de Dios. Es así, porque Dios así lo quiere y así
lo ha determinado. Y miren, esto ha sido de esta manera, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y lo será siempre así, siempre. Si miramos, por ejemplo, la palabra y leemos en el Salmo 135, en el versículo 6, nos dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y en Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 11, leemos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La creación y su preservación, por lo tanto, dependen total y absolutamente de la voluntad de Dios. Miren, el Señor no solamente creó y punto, sino que como estamos viendo, las cosas subsisten por Él, se sostienen porque Él así en su voluntad lo quiere. Y Él sigue actuando y actúa hoy soberanamente en toda su creación. Evidentemente, en toda su creación implica también que actúa soberanamente en la vida de todos nosotros porque nosotros también somos parte de su creación. Por otro lado, también la palabra nos enseña que el gobierno depende de Dios. Ya desde el principio, desde el Génesis, desde el mismo momento de la creación, vemos como Dios fue el que por su voluntad y por su deseo designó que fuera el hombre el que se enseñoreara de esa creación que Dios había realizado, para que la guardara y para que la cuidara. Tristemente sabemos que esto no fue así por causa del pecado. Pero miren, hoy también podemos decir que los gobiernos que gobiernan en nuestro mundo están ahí gobernando esos países y esos lugares, porque en la voluntad de Dios, Él así lo ha determinado. Por ejemplo, para ver algunos versículos que nos hablan en relación a esto, leemos en Proverbios capítulo 21 en el versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Daniel, en el capítulo 2, versículo 21 nos dice, Él, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y en el versículo 35 del capítulo 4 de Daniel también leemos, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así que los gobiernos que gobiernan nuestro mundo, que gobiernan los países de nuestro mundo, también están ahí y dependen de la voluntad de Dios. Y miren, sé que estarán pensando, y todos sabemos, ¿verdad?, que muchos de los gobiernos que hay en los países del mundo, por no decir que realmente todos los gobiernos que hay en todos los países del mundo, no ejercen su gobierno, ¿verdad?, en busca del bien común. No tienen cuidado de aquellos conciudadanos a los que gobiernan. Y evidentemente son gobiernos, en la gran mayoría de los casos, o en todos los casos, que carecen de temor a Dios. Incluso, tristemente, sabemos que hay países donde los gobiernos que gobiernan en esos países están luchando contra aquellos que aman a Cristo, contra aquellos que aman a Dios. Los cristianos en estos lugares son perseguidos, son torturados, son encarcelados y son muertos. ¿Sí? Hermanos nuestros que sufren y padecen persecución por causa de Cristo. Pero miren, nosotros tenemos que entender algo. Y es que si estos gobiernos están ahí, es porque en su voluntad Dios lo ha permitido. Por eso, en lo que respecta a nosotros como creyentes, lo que debemos de hacer es seguir con las indicaciones precisas que ya Dios nos ha dejado en su palabra. Indicaciones que nos ayudan a saber cómo responder ante estos gobiernos, ante cada situación. Y miren, hermanos, oremos, oremos a Dios. Necesitamos orar a Dios para que Él realmente nos pueda dar mucha sabiduría y nos pueda dar un claro discernimiento para cada caso. Sé que en ocasiones esto parece difícil, pero debemos reconocer que debe de ser así. Un tercer punto que traemos también en esta tarde, que nos muestra de que todo depende absolutamente de la voluntad de Dios,
es su elección y su reprobación. ¿Y qué significa esto? Bueno, es decir, que Dios es soberano, no solamente en aquellos que vendrán a la vida eterna, sino también sobre aquellos que resucitarán a la muerte eterna. Sé que este es un tema que de alguna forma podríamos decir es un poquito espinoso y que siempre se ha tenido que lidiar con él dentro de diferentes ámbitos del cristianismo. Nosotros en esta tarde no vamos a entrar a desarrollarlo, pero sí que podemos decir que nosotros creemos firmemente que de la misma manera que todo lo demás que existe depende de la voluntad y está sujeta a la voluntad de Dios, también la elección y la reprobación dependen total y absolutamente de la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, creer firmemente en esto y pensar constantemente firmemente en esta verdad, personalmente nos ha permitido y nos permite vivir en un descanso y en una paz sin igual. Y sobre todo también nos permite vivir constantemente agradecidos a nuestro Dios. Hay muchos textos en la palabra que nos hablan acerca de esto, pero simplemente le voy a compartir dos que seguro conocemos mucho. Romanos capítulo 9, en los versículos del 15 al 18 nos dice la palabra. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y Efesios en el capítulo 1, versículos 11 y 12 nos dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Un cuarto aspecto que nos muestra que todo depende absolutamente de la voluntad de Dios es incluso ver cómo los sufrimientos de Cristo son parte de esa voluntad soberana. Hace ya unas cuantas semanas pudimos predicar acerca de la cruz de Cristo. Algunos de ustedes pudieron estar presentes en esa predicación y si no la pueden ver a través de la web. Y en ella hablábamos acerca de la cruz y el Padre. Y si recuerdan, veíamos claramente cómo el Hijo llegó hasta esa cruz, llegó hasta esos sufrimientos, llegó hasta esos padecimientos, llegó hasta esa muerte, porque su Padre así lo había querido y así lo había determinado. Todos los acontecimientos que se sucedieron hasta que Cristo llegó a la cruz del Calvario y murió, se sucedieron tal y como Dios había establecido, nos dice la palabra incluso desde antes de la fundación del mundo. Y lo que pudimos ver también es que el Hijo mismo se sujetó en todo momento, y Él mismo nos deja escrito esta verdad, se sujetó en todo momento a la voluntad del Padre. En Lucas capítulo 22, versículo 42 leemos, en palabras del Señor Jesucristo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor vino a cumplir con la voluntad del Padre. Y si Él padeció, si Él sufrió, y sobre todo si Él murió en aquella cruz, fue en cumplimiento de esa voluntad soberana y perfecta de Dios. Y miren, entender la manera en la que Cristo, el Hijo de Dios, fue sujeto a esos sufrimientos y fue sujeto a esa muerte bajo la voluntad del Padre, nos ayuda a ver que Dios verdaderamente se ha propuesto salvar. Nos ayuda a ver que realmente Dios es un Dios que se ha propuesto salvar. Y de hecho, Dios salva. Por eso, otro de los aspectos que nos muestra que todo depende de su voluntad es el nuevo nacimiento, la regeneración. Miren, el nuevo nacimiento es fruto única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo volvemos a repetir hoy. No hay absolutamente nada, no hay ninguna situación, no hay ninguna circunstancia, no hay ninguna obra, no hay ni siquiera un mérito en nuestras vidas
que nos haga dignos de recibir la salvación de Dios. Nada, absolutamente nada puede producir en nosotros el nuevo nacimiento, sino solamente Dios. Y es por su voluntad que se produce ese nuevo nacimiento. En San Juan, en el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago también nos dice lo mismo en el capítulo 1, versículo 18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo tanto, el nuevo nacimiento, la regeneración, también dependen total y absolutamente de la soberana voluntad de Dios. Y una vez que la soberana voluntad de Dios nos ha hecho nacer de nuevo, también dependen de su voluntad nuestra santificación. En Filipenses capítulo 2 versículo 13 leemos, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, yo hay algo por lo cual siempre le doy las gracias al Señor. Siempre doy infinitas gracias a Dios. Y es precisamente de que esto sea así. De que todo dependa y mi santidad y mi santificación dependan absolutamente de Dios. De que Él sea el que produzca en mí el querer y el hacer. ¿Y saben por qué? Porque miren, si esto dependiera de mí o dependiera de nosotros evidentemente seguiríamos siempre, no solamente atados, sino complacidos con este cuerpo de pecado. Sin embargo, damos gracias a Dios, porque todo lo que es nuestra santificación depende también de su voluntad. Y miren, si algo también sabemos los creyentes, y sobre todo si algo hemos experimentado los creyentes, es que nuestras vidas no son ajenas a los sufrimientos, ¿verdad? Incluso yo diría que es más, como creyentes, ahora los sufrimientos se hacen más constantes y más intensos en nuestras vidas. Y saben una cosa, estos aspectos del sufrimiento también están sujetos plenamente a la voluntad de nuestro Dios. Y esto es así aunque muchas veces nos cueste aceptarlo. Miren, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 17, nos dice lo siguiente, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? La voluntad de Dios nos permite y la voluntad de Dios es la que quiere que nosotros vivamos y padezcamos esos sufrimientos. Y sabemos que eso es así, porque el Señor utiliza esos sufrimientos para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra dependencia total y absolutamente de Dios, para que realmente nuestros ojos y nuestras miradas estén constantemente en Él. Y sobre todo, como veíamos al principio, para que Dios siga recibiendo toda la gloria por parte de toda nuestra vida. Vamos acabando en esta tarde y vamos a terminar viendo dos aspectos más que nos muestran que todo depende de la voluntad de Dios. Evidentemente, la vida y el destino del hombre depende de la voluntad de Dios. Nuestra vida, nuestro destino y los acontecimientos que se van sucediendo en esta vida, sin lugar a dudas, dependen también de la voluntad de Dios. Si Dios quiere, así sucederá. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se despedía de sus hermanos, leemos en Hechos capítulo 18, versículo 21, que él les dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y en un versículo bastante conocido por nosotros, Santiago capítulo 4, versículo 15 nos dice la palabra, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren, si algo podemos aprender y si algo nos muestra de una manera más evidente el orgullo y la vanagloria, incluso esta palabra me cuesta decirla, el endiosamiento del ser humano, es el que pensemos que somos nosotros los que tenemos nuestra vida en nuestras manos, que somos nosotros los que podemos controlar a nuestro antojo nuestra vida.
Ese es un pensamiento que yo creo que muchas veces hemos tenido todos nosotros. Pensamos que nuestras vidas están en nuestras manos, que podemos hacer con ellas como queramos, cuando queramos y de la manera en que queramos. Y esto, como decimos, muestran la vanagloria, el orgullo y ese endiosamiento del hombre. Pero también la realidad es que esto nos muestra cuán gran insensatos somos y nos muestra lo triste y lamentable que es la condición en la que se encuentra el ser humano. ¿Saben por qué? Porque la realidad, hermanos, y la realidad, amigos, es que nosotros no tenemos el control absoluto de nuestras vidas, sino que nuestros destinos dependen total y absolutamente de la voluntad soberana de Dios. Simplemente hay que ver los acontecimientos que actualmente estamos viviendo, ¿verdad? Los acontecimientos que ha traído este coronavirus a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Es una evidencia de lo frágil que somos y de cómo todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, sin que realmente nosotros podamos hacer nada. Nuestra vida, nuestro destino, están, por lo tanto, también en la soberana voluntad de Dios. Y por último, terminamos con aquello que parece más insignificante, con aquello que parece menos importante, con esos pequeños detalles que estamos rodeados de ellos diariamente, pero que son cosas pequeñas en las cuales no nos fijamos muchas veces, pero que sin embargo, incluso esas cosas tan pequeñas también están sujetas a la voluntad de Dios. Hay un versículo que me encanta, siempre me ha encantado, me ha maravillado este versículo. Y en Mateo, en el capítulo 10, versículo 29, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Queridos hermanos, queridos amigos, hasta en esos detalles más pequeños, en esos detalles que cotidianamente nos acompañan en esta vida, todo ello está sujeto a la soberana voluntad del Creador y Hacedor, nuestro Dios, nuestro Señor. Terminamos en esta tarde con esta primera parte acerca de la voluntad de Dios. Los emplazamos para que, si es la voluntad de Dios, podamos estar aquí de nuevo viendo más acerca de este interesante atributo, perfección de nuestro Dios. Y miren, yo creo que solo podemos terminar como comenzábamos, dándole las gracias a nuestro Dios y darle las gracias por lo grande y por lo hermoso que es Él, y sobre todo por permitirnos a nosotros conocerle de la manera en la que Él se nos está revelando a través de su palabra. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor los guarde y que a Él demos toda gloria y toda honra y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén.